Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar ya la clase de Economía Pública de este Foro de Desarrollo Económico en Cusco. ¿Cómo están? Mi nombre es Fernando González, soy economista del Instituto Peruano de Economía y hoy día vamos a tener esta clase sobre economía pública, ¿no? El objetivo de esta clase es poder discutir un poco algunos puntos, algunos conceptos básicos, teóricos, que nos puedan ayudar a pensar un poco acerca de qué es una adecuada política pública, ¿no? Entonces no vamos a dar una respuesta concreta sobre qué está bien y qué está mal, sino más bien vamos a hablar sobre algunos conceptos que nos van a ayudar a tener un análisis más profundo, a realizar un análisis más profundo sobre cuál sería una adecuada política pública, ¿no? Para los que son economistas, muchos de estos conceptos seguramente ya los han visto en algún curso de microeconomía o de introducción a la economía, pero creo que siempre vale la pena refrescar, y en este caso desde la óptica de la economía pública, ¿no? Para entender cómo y cuándo debe intervenir el Estado en el funcionamiento de una economía y finalmente cuáles son los problemas que debemos solucionar como país de cara a una economía mucho más competitiva e integradora. Esta clase se divide en dos grandes aspectos. Por un lado, teórico, y luego vamos a pasar hacia puntos más concretos en lo que vienen a ser los principales problemas de economía pública hoy en día en el país. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una buena política pública? A ver, cuando hablamos de economía pública, hablamos de bienestar agregado de la sociedad y no de un individuo o una organización en particular, ¿no? Como cuando hablamos, a diferencia tal vez de en economía privada, queremos maximizar el bienestar del consumidor, el consumo, o queremos maximizar la rentabilidad de las empresas que puedan ganar más, pero en este caso, en economía pública, estamos hablando de la sociedad en su conjunto. Entonces, dicho ello, ¿qué entendemos por una buena política pública? Aquí les quiero poner un ejemplo y vamos a tener el caso de, imaginemos que tengo una flauta que puedo repartirla entre 3 niños. Ahora, estos niños tienen ciertas características distintivas. Digamos, por ejemplo, que el primer niño es el único que sabe tocar la flauta. Es decir, es el único que va a poder darle un mejor uso al instrumento, ¿no? Sabe cómo usarlo correctamente y probablemente va a tener un mayor disfrute del mismo. El segundo niño es un niño de bajos recursos y tal vez la flauta sería su único objeto con el cual él pueda acceder a entretenimiento, ¿no? Si no le damos la flauta, probablemente se quede sin juguetes y no pueda tener otro objeto con el cual entretenerse. Y el tercer niño es el que fabricó la flauta, ¿no? Es el que trabajó en la madera, la pintó, le hizo los huequitos, etc. Y es quien finalmente hizo la flauta. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál de los 3 niños le damos la flauta? Bueno, dicho esto, no podemos decir de verdad que haya una respuesta correcta o incorrecta a estas preguntas, ¿ok? La respuesta que elijamos va a depender probablemente de nuestros valores, de nuestros principios, de las consideraciones personales que tengamos, y eso hace que en realidad no haya una buena o mala respuesta, sino más bien que haya una respuesta más o menos pensada, mejor o peor argumentada, ¿no? Entonces, dentro de esta misma perspectiva, encontramos a 3 corrientes que nos pueden ayudar a pensar qué es una buena política pública. En primer lugar está la corriente del utilitarismo, y lo que propone esta corriente es que tratamos de maximizar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y este bienestar de la sociedad está representado por la suma de las utilidades individuales, o sea, del bienestar individual de todos los individuos que la componen. Es decir, digamos que esta corriente podría estar reflejada o podría ser equiparada con dársela a la niña que va a poder hacer un mejor uso de la flauta, porque en este caso él es el que lo sabe tocar y probablemente va a tener un mayor bienestar que los demás niños. La segunda corriente es la corriente del egalitarismo o revolucionismo, ¿no? Esta teoría sostiene que el bienestar de una sociedad se define en función del bienestar de la persona que menos recursos tiene. Trata de mejorar la situación del que está más abajo y nos propone que las diferencias en los ingresos entre los diferentes miembros de una sociedad solamente son justificadas cuando mejoran la situación de quien está en una peor situación inicial. Por ejemplo, si 2 personas tienen 100 soles cada una y de pronto existe una política pública cualquiera que va a generar que una persona tenga 500 y la otra pase a tener 200, entonces desde el egalitarismo también estaría justificada esta medida porque quien está peor, bueno, en este caso los dos estaban igual, pero va a pasar a una mejor posición, si bien va a haber un poco más de desigualdad.
Por el contrario, el egalitarismo no estaría de acuerdo con una política en la que inicialmente los dos tienen 100 y después uno pasa a tener 500 y el otro pasa a tener 90, porque evidentemente hay un empeoramiento de la condición de uno de los miembros respecto a su condición inicial, ¿no? Y específicamente de quien tiene menos. Y bajo esta teoría, podríamos decir que le daríamos la flauta al niño que tiene menos recursos, porque es quien más quien va a poder incrementar su bienestar y va a ser, probablemente sí, él va a seguir siendo quien tiene menos, pero va a estar en una mejor posición inicial. Y finalmente tenemos la corriente del libertarianismo, ¿no? Bueno, esta corriente nos dice que somos libres, somos propietarios de nuestro cuerpo y somos propietarios de lo que hacemos con nuestro cuerpo, del trabajo que vamos a hacer. Entonces, si somos libres de hacer el 100% de lo que nosotros decidamos con nosotros mismos, siempre y cuando, claro, no interfiramos con la libertad de otra persona, entonces, ¿por qué va a venir, por ejemplo, el Estado y me va a quitar la plata que yo gano libremente a través de impuestos, ¿no? Ahí estarían interfiriendo, por ejemplo, en contra de mi libertad, porque me están quitando la plata que yo obtuve gracias a mi trabajo para dársela a alguien más, o para dar un bien público, ¿no? Ahora, si yo esto lo quiero hacer voluntariamente, entonces bajo esta perspectiva de libertarianismo no habría ningún problema, pero es algo que yo estoy decidiendo y que exclusivamente me corresponde a mí. Entonces, bajo esta corriente, podríamos decir que el niño a quien deberíamos dar la flauta es quien efectivamente hizo la flauta, porque él es el que la ha trabajado y por lo tanto es su propiedad. Bueno, dicho esto, no hay una respuesta clara sobre a qué deberíamos aspirar cuando hacemos una política pública. Estas tres corrientes nos dan algunas luces sobre bajo qué parámetros pensar una política pública. Pero no es que una corriente esté mal o esté bien, pero sí es bueno pensar profundamente acerca de lo que estamos hablando cuando diseñamos una política pública, ¿no? Bueno, esto a modo de introducción y como un gran gorro sobre todo lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. La economía pública. Bueno, vamos a empezar hablando sobre economía del bienestar. Cuando hablamos de economía del bienestar, nos interesan dos grandes conceptos. Eficiencia es producir más con menos. Podemos entenderlo como qué tan grande es la torta. Y distribución es cómo dividimos la torta, cómo la cortamos. ¿Queremos que sea cortada en pedazos iguales? ¿O queremos que a alguien le toque un pedazo más grande y otro pedazo más pequeño? ¿No? Si se dan cuenta, esto está relacionado nuevamente con lo que vimos al inicio, ¿no? De repente nosotros queremos permitir que en el pastel haya cierta desigualdad, pero que sea una torta efectivamente grande. O de repente decimos, no, no quiero permitir nada de desigualdad, que todo se parte en partes iguales, y que sea un pastel un poco más pequeño. Ahora, dicho esto, ¿en verdaderamente hay alguna interferencia, una contradicción entre eficiencia e igualdad? Esta es una pregunta que vamos a tratar más adelante. Otro de los conceptos a tener en cuenta es el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es una situación que en economía se conoce como la situación en la cual no se puede mejorar la situación de uno de los individuos de una sociedad sin necesariamente perjudicar la situación de otra persona. Es decir, que cuando logramos el óptimo de Pareto, estamos en una situación de eficiencia total. Ya nadie puede mejorar más sin necesariamente perjudicar al otro. Entonces hemos llegado a la eficiencia perfecta, ¿no? Pero esto no significa que estamos en una situación de distribución perfecta. De hecho, puede ser que uno tenga mucho y otro tenga poco. Entonces, esa es la idea del óptimo de Pareto. Y otro de los conceptos importantes del cual quiero hablarles es sobre los teoremas fundamentales de la economía del bienestar. Estos teoremas nos dicen, y tienen una justificación matemática del fondo, que básicamente cuando una economía es libre, donde se pueden transar sin restricciones, los precios nos deberían permitir llegar en el equilibrio a un óptimo de Pareto, es decir, a una situación eficiente. Es decir, cuando dejas que los precios se ajusten libremente en el mercado, que la oferta actúe, que la demanda actúe, y cuando no hay fallas de mercado, que es algo que también vamos a ver más adelante, deberíamos llegar en el equilibrio a un óptimo de Pareto. Y en verdad esto es alucinante porque es bastante impresionante toda la información que pueden contener los precios. Es un indicador tan simple y tan conocido por todos, pero que en verdad contiene la información de miles y miles de consumidores, miles y miles de productores o vendedores que están transando todos los días en el mercado y que finalmente llegamos a un equilibrio a través del precio. Es decir, el precio de equilibrio permite que no haya un excedente en lo que se produce, pero que tampoco haya escasez, ¿no? Que la cantidad
demandada sea igual a la cantidad producida o ofertada, ¿no? Así, cuando empezamos a interferir en los precios, ya nos alejamos de una situación que es un óptimo de Pareto, ¿no? Y en verdad, quisiera recalcar este punto porque en verdad los precios nos dan un montón de información, ¿no? Por ejemplo, el precio de un lápiz, ¿no? Que puede ser, no sé, 2 soles o 1 sol, sin la necesidad de que alguien esté midiendo, ¿no? Detrás cuáles son tus preferencias, cuánto estarías dispuesto a pagar, qué información tienes. El mercado por sí solo se les arregla para poder encontrar un punto óptimo en el cual la cantidad ofrecida sea igual a la cantidad demandada. Ahora, esto genera también bienestar tanto para el consumidor como para el productor, que es con lo que en economía conocemos como el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Qué es el excedente del consumidor? Es la diferencia entre lo que yo efectivamente pago, en este caso por el lápiz, y lo que yo hubiera estado dispuesto a pagar, ¿no? Tal vez pagué 1 sol, pero si verdaderamente lo necesitaba mucho porque tenía un examen urgente en ese momento, tal vez hubiera estado dispuesto a pagar mucho más por conseguir ese lápiz. Pero como voy al mercado, voy a la tienda, voy a la librería y veo que el lápiz me cuesta 1 sol, entonces en verdad recibo un excedente porque estoy pagando menos de lo que yo hubiera estado dispuesto a pagar. Y por el otro lado está el excedente del productor, que es la diferencia entre lo que el productor efectivamente cobra por el lápiz y lo que le cuesta producirlo. Tiende a ser positivo. Entonces, estas dos son la generación de riqueza, ¿no? Toda esta diferencia es la ganancia que tanto como productores como consumidores logramos cuando se realiza una transacción y cuando no existen interferencias entre ellos. Ahora, esta de acá, bueno, representa, es una curva donde tenemos 3 puntos ubicados. Tenemos el punto A y el punto B, que son puntos Pareto eficientes. Es decir, que son puntos en los cuales, digamos que el eje vertical es un consumidor, el consumidor A, y el eje horizontal es el consumidor B. Entonces, en este punto de acá, el consumidor de este eje no puede incrementar su consumo sin perjudicar necesariamente el consumo del consumidor del eje horizontal. Llamémoslo Juan y María. Si Juan incrementa su consumo, es decir, quiere consumir más de 15, porque inicialmente está en el punto A, necesariamente, con los recursos que tiene esa sociedad, María tendría que reducir su consumo. Es decir, Juan pasa tal vez a 16 y María tendría que pasar a 20. Entonces, ya es un punto eficiente. No necesariamente es un punto equitativo, porque vemos, por ejemplo, que en el punto A, María consumiría más que Juan, o en el punto B, María también consumiría incluso más, mucho más que Juan, y a pesar de eso, es un punto eficiente. Por otro lado, tenemos el punto C. ¿Qué pasa en el punto C? Juan consume 12 y María consume 17. En este caso, es posible incrementar el bienestar de uno de los dos sin perjudicar el bienestar del otro. O incluso se puede mejorar el bienestar de los dos dentro de la economía. Por ejemplo, al pasar del punto C al punto A, tanto Juan como María incrementan su consumo y por tanto decimos que incrementan su bienestar. Por el contrario, podríamos pasar del punto C al punto B. Si bien también se llegaría a un punto eficiente, no podríamos decir que esta es una mejora de Pareto, porque en este caso Juan está reduciendo su consumo, si bien María lo está incrementando en una mayor proporción. Entonces, bueno, el reto de una política pública es pensar qué es lo que queremos hacer. Evidentemente, queremos estar en una frontera eficiente, queremos lograr consumir lo máximo posible con los recursos que tenemos. Pero después la pregunta sobre en qué punto exacto de esta frontera eficiente nos queremos encontrar sería una pregunta ya tanto, probablemente más desde el punto de vista político sobre como sociedad, cómo nos queremos dividir la torta, ¿no? Y también va a depender bastante de las perspectivas que tengamos. Hablamos al inicio del libertarianismo, del egalitarismo, del utilitarismo, que vimos anteriormente. Bueno, entonces estas son algunas preguntas que nos queremos empezar a hacer para poder pensar qué es lo que es una buena política pública. Ahora, bueno, este es un gráfico que muestra cuánto ha crecido el consumo de las familias, el gasto de las familias, según deciles. Es decir, aquí en el decil 1 están las familias que menos tienen, que menos gastan, y en el decil 10, quienes más tienen y más gastan. Tenemos tanto para Perú y para Cusco, cómo se ha incrementado su gasto entre el 2004 y 2019. Entonces, lo que podemos ver es que en todos los casos, para todos los deciles, el consumo se ha incrementado, el gasto se ha incrementado. Esto quiere decir
que si vemos aquí, por ejemplo, nuestra curva, hemos pasado probablemente de un punto C a un punto A, porque ahora podemos consumir más. Ahora, ¿qué más vemos aquí? Vemos que en los deciles más pobres, en los deciles de menores ingresos, el gasto se ha incrementado en una mayor proporción que en los deciles mayores. Esto se ve para el Perú, y en el Cusco se ve un incremento incluso mucho más fuerte para el decil 1, que es el más pobre. Tal vez aquí se ve un poco menos la diferencia, el decil 10 se incrementó ligeramente superior que el decil 9, pero creo que en general esta tendencia es decreciente. Entonces vemos que no solamente es que ahora podemos consumir más, sino que también el crecimiento ha permitido que este mayor consumo también favorezca la igualdad, ¿no? Entonces, no solamente ahora consumimos más, sino que también este crecimiento ha tenido un importante efecto redistributivo, ¿no? Ahora, ¿este efecto es suficiente? Bueno, en la medida que el 20% del país aún se encuentra en situación de pobreza, y en el caso del Cusco el 23%, podríamos decir que en realidad no, ¿no? Que hemos avanzado bastante, pero aún nos falta bastante por avanzar. Y en este punto es importante decir que también para lograr continuar incrementando esta mejora en el bienestar de las familias, también es importante continuar un crecimiento económico adecuado. En los últimos años, el crecimiento económico del país se ha ralentizado, ¿no? Hemos pasado de cifras de alrededor del 6%, aproximadamente entre el 2002 y 2013, a pasar a crecer a cifras de alrededor del 2-3% a partir del 2014, ¿no? Entonces, la pobreza también se está reduciendo, sí, pero cada vez a una menor velocidad. Entonces, también es importante potenciar el crecimiento para poder consolidar a la clase media en el país. Bueno, ahora el segundo punto. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía? ¿Cómo se justifica el rol del Estado en la economía, ¿no? Y aquí voy a hablar sobre 3 funciones aceptadas comúnmente por la teoría económica sobre cuál es el rol que tiene el Estado en una economía. En primer lugar está la función de estabilización de la economía, en segundo lugar la función de redistribución y finalmente la función de asignación, que está vinculada con corregir las fallas de mercado, ¿no? Y más vinculada a la eficiencia. Entonces, función de estabilización de la economía. Bueno, es un legado de Keynes, de John Maynard Keynes, ¿no? Desde él sabemos que cuando la economía se está enfriando, cuando la economía está creciendo poco, podría haber una justificación económica para que el gobierno gaste más. Es decir, para que reactive la economía a través de más gasto y más inversión. Así, esto se conoce como una política contracíclica, es decir, ir en contra del ciclo, ¿no? Cuando el ciclo va para abajo, gasto más, el Estado invierte más para poder compensar y poder atenuar, digamos, la caída en el crecimiento. Por el contrario, si la economía está bien, todo va súper bien, cada vez hay más trabajo, hay más empleo, si el ciclo va para arriba, entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? ¿Gastar más? No. Más bien lo que debería hacer es ahorrar. ¿Para qué? Para gastarlo cuando estemos en una situación complicada, ¿no? Cuando tal vez la economía crezca menos, haya menos ingresos por impuestos, ¿no? Entonces tienen que aprovechar la situación positiva para poder ahorrar. Entonces, esta primera función de balance y de equilibrio se conoce como función de estabilización, ¿no? Y aquí quiero ponerles un ejemplo que tal vez ya queda un poco antiguo, pero es el ejemplo de cuando hubo la crisis internacional del 2008, ¿no? Que el gobierno asignó presupuestos especiales para los gobiernos regionales para que puedan gastar más. En este caso, tenemos que a Cusco le tocó 90 millones de soles, ¿no? Y los cuales debe haber destinado para obras de infraestructura, para construir colegios, postas, hospitales. Uy, perdón, un minuto, por favor. Ok, disculpe la interrupción. Continuamos. Entonces, es dinero que Cusco pudo haber gastado para poder construir este tipo de infraestructura pública y a la vez reactivar la economía, ¿no? Entonces, así la política económica tiene que ser, como mencioné, contracíclica. Bueno, ahora, dicho esto, podríamos preguntarnos si todo el gasto público es igual. Es decir, ¿hay diferencia entre gastar, digamos, para incrementar el sueldo a un grupo de trabajadores públicos que gastar para invertir en infraestructura, en tecnología, por ejemplo? Bueno, lo que nos dice la evidencia es que el gasto en inversión pública tiene un efecto dinamizador más potente que el gasto en gasto corriente. Y además, lo bueno de esto es que el desembolso en inversión pública no tiene un carácter permanente.
con lo cual es más fácil dejar de gastar cuando vengan épocas de vacas flacas. Por ejemplo, esto no sucede con las planillas públicas, ¿no? No es tan fácil despedir a la mitad de los trabajadores de algún ministerio, porque ahora ya no estamos creciendo bien y bueno, tenemos que hacer una política contracíclica, ¿no? A diferencia que sí se puede hacer con las obras públicas, ¿no? Bueno, ahora estamos creciendo bien, no necesitamos tanto gasto público, podemos bajarle un poco. Ahora, ¿cuánta plata debe meter el gobierno en la economía? ¿Mucho o poco? En este caso, la respuesta tampoco es evidente. Siempre hay que tener en cuenta lo que es la senda de consolidación fiscal, ¿no? Si nos endeudamos mucho para poder gastarlo, para poder reactivar la economía, después efectivamente vamos a poder cubrir esta obligación, vamos a poder pagar la deuda que hemos contraído. Tenemos que asegurar siempre la sostenibilidad fiscal. Y esto es bastante importante y tal vez es algo que no pensamos mucho porque el Perú en los últimos 20, casi 30 años ha tenido una política fiscal responsable, la cual nos ha permitido también contar con los recursos para hacer frente a situaciones complicadas como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Como la emergencia sanitaria, que le ha permitido, por ejemplo, al MES, desplegar un montón de recursos para poder hacer frente a la pandemia. % del PBI. Pero eso también está significando que nuestra deuda pública como porcentaje del PBI y que el déficit fiscal se están incrementando. Es razonable esto porque ahorita estamos en un periodo donde verdaderamente necesitamos gastar más, pero debemos considerar que en los próximos años tenemos que poner bastante enfoque en lo que vendría a ser la consolidación de la sostenibilidad fiscal, ¿no? Poder volver a una trayectoria en la cual nuevamente tengamos una deuda más controlada, una deuda pequeña, un menor déficit. Bueno, continuamos ahora con la función de redistribución. Retomando nuevamente lo que vimos al inicio, desde un punto de vista del egalitarismo o del rolesianismo, probablemente estaríamos de acuerdo con lo que vendría a ser la función de distribución del Estado, ¿no? Evidentemente le estamos redistribuyendo los recursos de quienes más tienen a quienes menos tienen. No obstante, una pregunta más interesante, tal vez es desde el punto de vista del utilitarismo. Los que abogan por la mayor utilidad agregada de la sociedad, por la mayor utilidad de la sociedad en su conjunto, ¿estarían de acuerdo con esta función del Estado, la función de redistribución? Vamos a un ejemplo concreto y en este caso es el programa Juntos. ¿Cómo financiamos Juntos? Es decir, ¿cómo conseguimos la plata para poder hacer marchar este programa? Bueno, con impuestos. ¿De dónde recaudamos los impuestos? De las personas que trabajan, de lo que consumimos las personas a través del IGB, de las empresas que producen a través del impuesto a la renta. Entonces, esto es quitarle el dinero a alguien para dárselo a alguien más. Entonces, un primer nivel de análisis nos diría, bueno, -1 más 1 igual a 0, se compensa. De alguna manera estamos en la misma situación. Sí, pues, le quitamos a alguien, pero le estamos dando a alguien más. Desde un punto de vista del utilitarismo, no habría diferencias en la utilidad, en el nivel de utilidad agregado de la sociedad. Ahora, esto es cierto, pero hay que tener en cuenta algunos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las utilidades marginales decrecientes. Un sol es diferente para una persona que gana, o digamos, un incremento de 100 soles es diferente para una persona que gana 7.000 soles al mes que para una persona que tal vez gane el sueldo mínimo, en 930 soles. Entonces, probablemente la persona que gane menos va a valorar más ese incremento de los 100 soles, ¿no? Entonces, esto lo conocemos como las utilidades marginales decrecientes, ¿no? En la medida que yo tengo más, algo extra me va a dar utilidad, me va a dar bienestar, satisfacción, sí, pero en una menor proporción. Entonces, la conclusión lógica que debemos llegar, si es que creemos esto y si nos tomamos esto en serio, es que deberíamos transferir de la persona rica a la persona pobre hasta que la utilidad marginal de ambos sea igual. Y esta es una conclusión bastante fuerte, ¿no? Pero también es necesario tener en cuenta que en este caso estamos asumiendo que ambos individuos tienen la misma función de utilidad. Es decir, que ambas personas valorarían igual ese sol adicional si es que partieran del mismo punto inicial. Es decir, si yo tengo 500 y otra persona tiene 500 y a los dos nos incrementan 100 soles, que los dos incrementamos nuestro bienestar en la misma magnitud. Sin embargo, es posible también que yo, a pesar de que tengo 500 y la otra persona tenga 500, yo valore más esos 100 soles que la otra persona, porque esto es algo totalmente subjetivo. Entonces, incluso puede ser posible que quien tenga menos valore menos el dinero adicional que quien tenga más. Entonces, ¿cuánto queremos redistribuir? En realidad vendría a ser un tema más de política, más que de economía, ¿no?
¿Qué tan grande queremos que sean los programas sociales como Juntos, como Pensión 65, como Jaliwarma? Vendría a ser más una pregunta de política. Ahora, vemos en este gráfico cómo se ha venido incrementando el programa Juntos entre el año 2005 y 2020. Y yo creo que la mayoría estaría de acuerdo que este programa está bien, ¿no? En la medida que está bien ejecutado, que no tiene muchas filtraciones. Y ahora, en general, en la discusión económica se suele pensar que hay un trade-off entre eficiencia y equidad, que hay una especie de contradicción entre estos dos conceptos que vimos al inicio. Eficiencia, qué tan grande es la torta; equidad, qué tan igual estamos distribuyendo la torta. Ahora, generalmente se cree que mayor eficiencia conlleva a una menor equidad, a una distribución menos equitativa. Y que por el contrario, si queremos una distribución más equitativa, esto necesariamente perjudicará la eficiencia y hará el tamaño de la torta más pequeño. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia empírica sobre esto? Bueno, nos dice que no necesariamente tiene que ser así. Y la respuesta, como hay mucho en economía, es depende. Por ejemplo, tenemos el programa Juntos, que no solamente son transferencias de dinero, sino que son transferencias condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Bueno, condicionadas a que los padres y las madres lleven a sus hijos a las postas a hacer los chequeos médicos todos los meses, o que además lleven a sus hijos al colegio. Es decir, si no cumples con estos requisitos, yo no te voy a otorgar este dinero que corresponde al programa. ¿Qué genera esto? Bueno, genera que el niño se enferme menos, probablemente tiene una mejor salud, probablemente accede a una mayor educación, dado que ahora va al colegio, y en el largo plazo eso también implica que con mejor salud, mayor educación, pueda trabajar más, ser más eficiente. Se está incrementando el capital humano y está logrando ser más eficiente. Eficiencia. Entonces, una política redistributiva también está teniendo un efecto sobre la eficiencia. No solamente estamos logrando una mayor redistribución, sino que estamos logrando eficiencia a través de la mejora del capital humano de la población. Entonces, no necesariamente tiene que haber un sacrificio de la eficiencia para lograr un resultado más igual. Se pueden lograr los dos, pero para esto tenemos que hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas mal, puede haber claramente una pérdida de eficiencia. Por ejemplo, si subimos los impuestos por subir, generamos restricciones en el mercado, menos inversión, menos gente dispuesta a trabajar la hora extra, menos crecimiento económico. Aquí hay una pérdida de eficiencia. Ahora, esta pérdida de eficiencia se puede compensar con creces si es que este dinero recaudado a través de impuestos se invierte bien en obras públicas importantes, para cerrar la brecha de infraestructura, para poder conectar mejor a las ciudades, para poder integrar a los mercados, para poder tener mejor acceso a Internet, para poder tener una mejor comunicación, etc. Entonces, si las obras públicas están bien ejecutadas y son lo que la población necesita, probablemente no va a haber una pérdida en eficiencia, ¿no? Y esta sería la única justificación para que el gobierno recaude impuestos, ¿no? Si los va a gastar bien, que los recaude, pero si los va a gastar mal, mejor que no los recaude. Ahora vamos a hablar sobre los fallos de mercado. Estas son las situaciones en las cuales se considera en economía que el Estado debe intervenir en los mercados porque estos no están funcionando eficientemente. Es decir, cuando dejamos que los mercados funcionen de manera libre, no estamos llegando a un resultado óptimo de Pareto, no estamos llegando a la máxima eficiencia posible. Y esto se puede dar por diversos motivos, ¿no? Pero lo que está pasando es que el precio no está reflejando todo lo que hay que saber. Hay algo que no está funcionando. Entonces vamos a explorar estas principales fallas de mercado. Y la primera es la del monopolio natural. A ver, en realidad el monopolio natural es un caso específico de una falla de mercado más general, que vendría a ser una falla en la competencia en general, ¿no? Que también pueden ser mercados oligopólicos. Por ejemplo, el de telefonía celular, ¿no? Por algo existe OCIPTEL, que es la institución encargada de supervisar y es el regulador de las empresas que nos brindan el servicio de telefonía móvil, por ejemplo, ¿no? Tenemos a Claro, Movistar, Entel, Vitel, son 4, no son muchas, y existe alguien que los regula, ¿no? Estos mercados, por naturaleza, tienen que ser concentrados. No puede ser que haya muchos competidores, muchas personas produciendo los bienes, y esto es porque los costos no dan, que es algo que ahorita vamos a ver. Ahora, el caso extremo es el monopolio natural, y uno de los casos tal vez más conocidos es el monopolio del agua, ¿no? A ver, y así como el agua es un monopolio natural, existe un organismo regulador, que en este caso es la SUNAS, ¿no? Que es el organismo regulador de las empresas que proveen agua, para que no nos cobren un precio demasiado alto por un servicio que tal vez es de una calidad demasiado baja. ¿Por qué es importante que haya regulación para estos servicios?
porque no hay competencia. Y como no hay competencia, los consumidores no tienen otra opción. No es que si no me gusta esta empresa de agua porque tal vez viene el agua por horas, se va en las tardes, es de mala calidad, viene sucia, no puedo ir y decir, no, ¿sabes qué? Me cambio de compañía de agua, me voy a otra empresa. No es posible. Entonces, existen organismos que se encargan de supervisar y de regular a estos monopolios naturales. Ahora, ¿por qué no hay dos empresas que puedan competir? Como dijimos hace un momento, los costos no tienen sentido. ¿Por qué? Porque tenemos costos medios decrecientes. Estas curvas rojas de aquí representan a los costos medios. Y este eje horizontal es la cantidad que produce una empresa. Entonces vemos que en la medida que se incrementa la cantidad producida por una empresa, el costo medio, el costo promedio de producir los bienes, en este caso, por ejemplo, el agua, se va reduciendo. ¿Esto qué hace? ¿Qué pasa si hay dos empresas en un mercado? Digamos que una tenga el 51% del mercado y la otra tenga el 49% del mercado. ¿Cuál de las dos tendría costos más bajos? ¿La que tiene el 51% o el 49%? En este caso, evidentemente, la empresa que tiene el 51% de cuota del mercado, porque al producir más, va a tener menores costos. Y como va a tener menores costos, ¿qué es lo que va a poder hacer? De repente va a poder cobrar un poco menos. Entonces, el siguiente año, esta empresa que tenía más cuota del mercado y que cobró un poco menos, tal vez ya no va a tener el 51% de cuota del mercado, sino ahora va a tener el 52, 53%, y así sucesivamente, hasta que una finalmente monopolice todo el mercado y sea la única que quede cuando la otra ya no pueda competir. Entonces, en verdad, no tiene sentido que existan dos empresas, ¿no? Basta una mínima diferencia para que solamente exista una. Otra manera de verlo es, digamos, bueno, en este caso en Cusco, tenemos una compañía que provee agua a la ciudad, y probablemente no sería muy eficiente que venga otra compañía y quiera picar todas las calles, hacer unas tuberías alternativas al costado, y decir, no, ahora yo también quiero proveer agua. Esto no sería razonable porque simplemente los costos no dan, ¿no? Entonces, en este caso hay una falla de mercado y hay un rol para el Estado a través de los organismos reguladores. Y cuando se pueda, promover la competencia. Por ejemplo, el caso de la telefonía celular, que si bien es cierto, aún es un mercado concentrado, es un mercado más competitivo que antes. Y es un mercado donde se pueden acceder a tarifas más baratas que antes y a un mejor servicio. Y esto se hace no solamente a través de una regulación eficiente y adecuada, sino también porque se ha promovido la competencia y se ha permitido la entrada de nuevas empresas que vengan a competir, a querer ofrecer mejores precios y un mejor servicio. Y esto beneficia finalmente a la economía en su conjunto y a los consumidores. Bueno, vemos que Cusco, este es un gráfico que tenemos en el eje horizontal, la continuidad de horas al día, el número de horas al día en el que el promedio, una región tiene acceso a agua potable, al servicio de agua en sus casas, y por otro lado el grado de cobertura, en la proporción del número de casas, de hogares, que tienen el servicio de agua en sus domicilios. Entonces vemos que Cusco está un poco mejor que el promedio nacional. Igual, todavía existe una proporción importante que hay que seguir mejorando y hay que seguir mejorando el acceso, ¿no?, para estas personas, porque la idea es que todo el mundo pueda tener acceso al agua potable. Ahora, en este caso estamos hablando de una empresa, es un monopolio en sí mismo, pero hay que tener en cuenta que un monopolio por sí mismo no tiene por qué ser negativo, ¿no? Porque puede ser que una empresa quiera hacer una inversión importante y que le permita crecer, y tal vez eso genere una mayor eficiencia en el mercado porque pues, la empresa está invirtiendo en algo que cree que le va a dar mayor rentabilidad, está mejorando, está invirtiendo en tecnología, en innovación, y eso puede desencadenar que tal vez sea más eficiente que su competencia, que ofrezca costos más baratos, que ofrezca productos de mejor calidad y que los demás terminen quebrando. Finalmente terminamos en un esquema de monopolio. Pero esto no necesariamente es negativo porque más bien lo que está permitiendo es que esta empresa haya sido más eficiente, ¿no? Ahora, si una empresa es muy grande y por ejemplo, si dos empresas se quieren unir porque creen que van a poder tener un mejor desempeño si se unen, y nosotros le decimos como Estado, no, ¿sabes qué? No te puedes unir porque has crecido mucho y si te unes, igual yo te voy a separar. Entonces, tal vez esto evite el crecimiento de las empresas, ¿no? O si una empresa crece mucho y le diga como Estado, bueno, ahora eres muy grande, te tienes que dividir en dos porque no puedes operar así. Entonces, estamos quitándole incentivos a las empresas para que sigan creciendo y para que genere mayor bienestar. Pero sí, muy importante, lo que sí se debe hacer
es evitar el abuso de la posición de dominio. Y ahí se centra el rol de Indecopi, ¿no? Es decir, cuando tenemos mercados con pocos participantes, mercados oligopólicos, es importante evitar las pérdidas de eficiencia, evitar conductas anticompetitivas, evitar casos de colusión de precios, como han habido, y ahí juega un rol muy importante el Indecopi para poder detectar y sancionar estos casos efectivamente y evitar que se perjudiquen tanto. Bueno, bienes públicos. ¿Qué son los bienes públicos? Los bienes públicos tienen dos características. Por un lado, que sean no rival y que sean no excluyente. ¿Qué nos referimos con cuando decimos que un bien es no rival? Bueno, pongamos el ejemplo contrario. ¿Cuándo un bien es rival? Por ejemplo, la camisa que estoy usando en este momento. Esta camisa es un bien rival porque yo no la puedo consumir a la misma vez que la consume otra persona. Si yo la consumo, necesariamente yo soy la única persona que en ese momento puede consumir este bien. Se agota el consumo. Otro ejemplo de un bien rival, por ejemplo, una hamburguesa. Si yo me como la hamburguesa, no es posible que otra persona se coma la misma hamburguesa. Es un bien que por el hecho de que yo lo use, estoy impidiendo que otra persona use exactamente el mismo bien, ¿no? ¿Cuál es el caso de un bien no rival? Cuando muchas personas pueden consumirlo a la vez y no hay mayor problema. Por ejemplo, esta clase de economía pública, ¿no? Ahorita tenemos 500 participantes en Zoom y no hay ningún problema porque uno más se una o no se una, porque todos podemos consumir esta clase sin que se deteriore la calidad de la misma ni el acceso de los participantes. Por otro lado, tenemos el otro concepto que es el de no excluyente. ¿Cuándo decimos que un bien es no excluyente? Es cuando no podemos separar que alguien consuma o impedir el consumo de alguien de un determinado bien. Por ejemplo, en el caso de, volvamos al ejemplo de la hamburguesa. En el caso de la hamburguesa yo puedo decir, mira, yo preparé la hamburguesa, si tú no me pagas la hamburguesa, entonces no te la doy. Es excluyente. Yo puedo impedir que tú la consumas si no me la pagas. Otro ejemplo, si no pagas tu entrada al cine, entonces no te permito entrar, ¿no? Bueno, antes cuando se podía ir al cine, teníamos el caso de que probablemente era un bien no rival, porque el hecho de que haya otra persona en la sala no impedía mi disfrute de la película, pero sí era un bien excluyente, porque se podía excluir la empresa que proveía este servicio, puede decir, si no me pagas, simplemente no entras. Entonces es fácil excluir de quién consume este bien a quién no lo consume, ¿no? Incluso una clase como esta, que es gratis, se podría excluir fácilmente a los participantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del servicio o la provisión de servicio de educación, probablemente sea no rival, pero sí podría ser excluyente, ¿no? Porque podría ser un caso también donde se puede decir, mira, las personas que pagan por este servicio son las que acceden y las que no. Entonces, ¿qué son los bienes públicos? Son los bienes que presentan estas dos características, no rival y no excluyente. Un ejemplo típico, el alumbrado público, por ejemplo. Es no rival porque el hecho de que yo me pare detrás de un poste que me ilumina en la noche no afecta a que otra persona que también pase por allí caminando en la calle no sea alumbrada por ese mismo poste. Entonces, el hecho de que yo lo consuma no está afectando a la otra persona. Y también es no excluyente porque yo no puedo excluir a alguien de decir, mira, ¿sabes qué? Tú no pagaste tus impuestos, entonces tú no vas a disfrutar del alumbrado público. Si tú pasas por el poste, justo en ese momento que tú pasas, se apaga la luz. No, no se podría hacer eso porque, bueno, sería prácticamente imposible. Entonces, es un ejemplo claro de bien público, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser la seguridad, principalmente la seguridad externa, la seguridad militar. ¿Cuál es el rol clásico de los militares? Defender las fronteras del país, defender la soberanía del país, para que no nos invadan nuestros vecinos. Entonces, en este caso, este bien es no rival, porque el hecho de que yo consuma seguridad, de que haya soldados en la frontera protegiendo de que no nos invadan los países vecinos, no impide que otra persona, que mi vecino, también pueda verse beneficiado por la seguridad provista por los militares. Asimismo, es no excluyente, porque yo no puedo excluir a alguien de que sea beneficiado por esta seguridad, ¿no? No es que si vienen a invadirnos, no, mira, tú no pagaste tus impuestos, a ti no te defienden, no. Los militares nos defienden a todos. Entonces también vendría a ser otro caso de bienes públicos. Ahora, ¿cuál es el problema de los bienes públicos en economía? Lo que pasa es que se generan los incentivos para que no se provean. ¿Por qué? Digamos, por ejemplo, que en mi barrio hay mucha inseguridad y con mis vecinos nos ponemos de acuerdo
para contratar un servicio de vigilancia durante las noches. Entonces, ¿qué pasa? Que todos tenemos que dar una cuota para que este servicio sea cubierto de manera efectiva. ¿Qué podría pensar una persona? Podría decir, mira, si yo no pago esta cuota, igual van a proteger mi casa, porque el vigilante o la persona encargada va a estar dando vueltas alrededor de la cuadra. Entonces, se genera un incentivo puede haber alguien que no quiera pagar porque sabe que este bien se va a proveer de todas maneras. ¿Qué pasa si una persona piensa así, pero después son 2, 3, etcétera? Si todo el mundo piensa así, finalmente no se provee el bien. Entonces, un bien que como sociedad, como barrio, por ejemplo, estaríamos nosotros dispuestos a pagar por este bien porque creemos que nos va a generar bienestar, finalmente no se termina proveyendo. ¿Cómo solucionamos este problema de la menor provisión de bienes públicos, de la cual sería la cantidad óptima? Bueno, a través de impuestos, ¿no? Y este es uno de los motivos básicos y primordiales a través o para los cuales el Estado está justificado desde un punto de vista moral y de eficiencia para recaudar impuestos, ¿no? Para poder proveer bienes públicos, como seguridad, justicia, alumbrado público, que las calles estén asfaltadas. Todo esto cuesta dinero, y si no te obligan a pagarlo a través de impuestos, es difícil es complicado que todo el mundo se ponga de acuerdo para poder proveerlo, ¿no? Y probablemente algunos tal vez no van a querer pagar. Y bueno, ¿cómo sé que algunos no van a querer pagar? Bueno, porque las personas evaden impuestos todo el tiempo, ¿no? Y esto es un tema importante también, la evasión tributaria, ¿no? Y es un problema importante en el país que debemos tratar también. ¿Cómo hacemos que para que las personas, quienes les corresponde pagar impuestos, paguen y no evadan, ¿no? Porque todos queremos tal vez mejores postas médicas, mejores hospitales, un mejor servicio de atención en salud, etcétera, pero todo esto hay que pagarlo, no es gratis. Bueno, otra de las fallas de mercado tenemos las externalidades. Las externalidades que pueden ser positivas o negativas y que pueden estar en el consumo o en la producción, ¿no? En total son 4 tipos de externalidades. ¿Qué son las externalidades? Son aquellos efectos ajenos al sistema de precios que hacen que una transacción entre 2 personas, un comprador y un vendedor, puedan tener un efecto sobre una tercera persona que no está involucrada en ese proceso, en esa transacción, o en la producción, o en el consumo de ese bien. Por ejemplo, una externalidad positiva. El ejemplo clásico de una externalidad positiva es el de la educación. A la sociedad le conviene que haya más personas educadas en general. ¿Por qué? Porque una persona educada no solamente se beneficia a ella misma, sino que tal vez sea una persona que pueda aportar más a la sociedad, que pueda, digamos, cumplir las reglas, etc. Entonces, el hecho de que la educación genere externalidades positivas genera una justificación para que el Estado no le deje solamente la educación en manos de los privados, sino que también invierta en educación y también provea incluso educación pública, ¿no? Ahora, en este caso no es un bien público porque no estaría cumpliendo con el criterio de no exclusión, pero sí es un bien con una externalidad positiva para el cual hay una justificación económica para poder proveer, para que el Estado intervenga, para poder proveer ese bien en mayor cantidad y calidad. A ver, un ejemplo de una externalidad negativa, por ejemplo, es una fábrica que contamina, ¿no? Una fábrica que contamina, que vende, por decir, zapatos, produce sus zapatos, los vende al precio del mercado, los consumidores lo compran, lo usan, ellos están satisfechos, pero la contaminación que se está generando alrededor de la fábrica, digamos que alrededor hay un río, alrededor del río, en el río que está alrededor de la fábrica, es un efecto que estaría teniendo consecuencias negativas, digamos, sobre los vecinos que viven alrededor de esta fábrica, pero que no están incluidas en el precio de mercado al cual se venden estos zapatos. Entonces, hay una externalidad negativa, hay un efecto ajeno a quienes participan en la transacción, el cual no está siendo recogido por el sistema de precios. Entonces, ¿qué soluciones tenemos para este caso de externalidades? Uno de los ejemplos clásicos, el impuesto piguviano. Supongamos que como sociedad, solo para dar un ejemplo, nos cuesta 5 soles por cada unidad de contaminación que produce esta fábrica de zapatos. Es decir, digamos, por cada tonelada de humo, de CO2 que produzcas como sociedad, por decir cualquier número, me cuesta 5 soles. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le cobramos un impuesto de 5 soles a la fábrica por cada unidad de contaminación que produzca. ¿Para qué? Para que contamine menos. Porque ahora la fábrica tiene que introducir este impuesto dentro de sus costos.
y sabe que cada vez que produzca más, va a tener que realizar este pago. Entonces va a verse desincentivada su producción, y no es que la fábrica deje de producir, claro, podría darse el caso si es que el impuesto es muy alto y es un impuesto prohibitivo, pero lo que va a pasar es que va a producir menos y de alguna manera vamos a llegar a lo que conoceríamos como un óptimo social. No solamente un óptimo privado, sino un óptimo social. Este caso es de impuestos, en el caso de una externalidad negativa. También podemos hablar del caso de subsidios, en el caso de una externalidad positiva. Subsidios a la educación básica, por ejemplo, como hablábamos hace un momento. Otra solución al caso de las externalidades son las licencias. Licencias transables. Por ejemplo, esto se da en el caso de los bonos de carbono. ¿Qué es un bono de carbono? Bueno, un bono es un papel que se le otorga a una empresa y se le dice, bueno, tú como empresa que vas a producir determinado producto, tienes derecho a contaminar hasta cierta cantidad, hasta cierto límite, y este es tu límite. ¿Ok? Si yo como empresa mejoro mi proceso y sé que voy a contaminar menos, porque ahora soy más eficiente, porque uso energías más limpias, etcétera, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, yo ya no necesito este papel porque estoy contaminando mucho menos, se lo puedo vender a aquella empresa que sí lo necesite, que tal vez quiera abrir una fábrica más, o que tiene procesos que no son tan eficientes y que lo necesita. Entonces, se lo vendo. ¿Qué genera esto? En el largo plazo está generando incentivos para que las empresas reduzcan su contaminación. ¿Por qué? Porque el que contamina va a tener que pagar más que aquel que no contamina, o que contamina menos. Entonces, la ventaja de este mecanismo de solución de externalidades es que, a diferencia de un impuesto piguviano que se determina de una manera exógena y hasta cierto punto arbitraria, en el caso de las licencias es un mecanismo de mercado el que determina cuánto vale esta licencia, ¿no? Porque no estoy diciendo, bueno, contaminar vale 5 soles y tienes que pagar 5 soles cada vez que contamines. No, sino que el mercado, de una manera natural, está asignándole un valor a este permiso para contaminar en función a cómo se valora. Bueno, este caso no se puede aplicar a todas las externalidades, evidentemente, pero digamos que tenemos soluciones diferentes para diferentes tipos de externalidades. Ahora tenemos una tercera solución que vendría a ser la internalización. Supongamos que tengamos dos productores, un productor de miel y un productor de flores, que viven en terrenos adyacentes, colindantes. Entonces, el productor de miel se beneficia porque las abejas van al campo del productor de flores y se alimentan de las flores y después pueden producir miel. Mientras tanto, el productor de flores se beneficia porque las abejas del productor de abejas van a sus campos y permiten polinizar sus flores, lo que hace que éstas crezcan más. Entonces, estos dos agentes diferentes, que tienen bienes diferentes y se dedican a actividades totalmente distintas, se ven beneficiados uno de lo que hace el otro. En este caso estamos hablando de una externalidad positiva. ¿Qué es lo que pasaría si una sola persona fuera el dueño de ambos productos, digamos, tanto de las abejas que producen la miel como de las flores? En este caso, habría incentivos a que se produzca más de lo que se estaría produciendo en este caso, donde estamos con dos productores separados. Entonces, en este caso de internalización, cuando se concentra, cuando una sola persona pasa a tomar posesión, digamos, de estos dos bienes que se generan externalidades, entonces se puede llegar a un resultado que sería el eficiente. También podemos corregir una externalidad negativa, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa, bueno, contamina un río y en ese río vive una persona? Bueno, cerca del río vive una persona que ve el agua contaminada, no le gusta. Pero ¿qué pasa si esa empresa entonces también compra el terreno que está colindante al río? Entonces también tendría incentivos a contaminar menos, porque ahora también se vería afectado por lo que está sucediendo, digamos, en el río, en la laguna, etc. Entonces aquí estamos alineando los incentivos. ¿Cuál es la consecuencia negativa de esto? Bueno, se genera una mayor concentración de mercado, ¿no? No necesariamente es esto malo, pero en algunas industrias podría generar un exceso de poder oligopólico, ¿no? Podríamos poner precios tales por encima de los competitivos, y etc. Y bueno, finalmente, la solución de Coase, el teorema de Coase. Este teorema tiene dos supuestos, y para esto se deben cumplir dos condiciones. Primero, costos de transacción bajos, y segundo, derechos de propiedad bien definidos. Por ejemplo, supongamos que a mí me gusta tocar la guitarra y toco la guitarra todas las noches, y tengo un vecino que vive al lado de mi apartamento que quiere dormir porque al día siguiente tiene que trabajar temprano. Entonces, ¿quién tiene el derecho, digamos, sobre el ruido o sobre el silencio? Yo tengo derecho a tocar toda la noche porque
estoy dentro de mi apartamento, porque es mi tarde, porque estoy ejerciendo mi libertad, o mi vecino tiene derecho a que le respeten el horario de sueño porque él tiene que dormir y al día siguiente tiene que trabajar. Entonces, lo que nos dice Coase es que independientemente de a quién le asignemos el derecho, digamos que hay una ley que me asigna el derecho, no, que yo tengo el derecho de tocar toda la noche al volumen que quiera. O, por el contrario, hay otra ley que le asigna el derecho a mi vecino, y que decimos, no, él es quien tiene el derecho de descansar durante la noche. Entonces, independientemente de a quién se le asigne este derecho, lo que demostró Coase es que siempre la persona que más valora este bien es la persona que finalmente se va a quedar con el mismo. ¿Ok? Entonces, supongamos que mi vecino valora más el hecho de que vaya a dormir, de que desee dormir, que yo tocar batería. Entonces, podemos negociar con él y él me puede decir, mira, tú tienes el derecho a tocar batería, pero yo quiero dormir, te pago. ¿Cuánto me paga? Si él valora más que yo, me va a estar dispuesto a ofrecer una cantidad que yo voy a estar dispuesto a aceptar. Por el contrario, si yo lo valoro tocar batería más de lo que él valora dormir, entonces la cantidad que yo voy a querer recibir va a ser superior a la que él esté dispuesto a otorgarme. Entonces, finalmente, yo voy a poder seguir tocando la batería. Caso contrario, imaginemos que que él es el que tiene el derecho a dormir, porque así lo dice una ley. Entonces yo puedo negociar con él y decirle, bueno, yo sé que tú tienes el derecho a dormir, pero yo quiero tocar la batería de la noche y te pago por eso. Y nuevamente, si yo lo valoro más que él, probablemente pueda ofrecerle una cantidad con la cual él esté de acuerdo con, bueno, no sé qué hará, tal vez se va a dormir a un hostal, a un hotel, etcétera, pero finalmente me deja tocar la batería. O si él lo valora más que yo, lo que yo le ofrezca no va a ser suficiente como para poder convencerle. Entonces, independientemente de a quién se le asignó el derecho de propiedad inicial, con una negociación a través de las partes, finalmente la persona quien valore más ese bien va a poder consumirlo o va a ser a quien se le va a asignar. Pero para esto es muy importante la condición de los costos de transacción bajos. Si yo no puedo negociar directamente con mi vecino, si en verdad me cuesta mucho ponerme de acuerdo con él, porque hablamos diferentes idiomas, etc. Entonces, si hay costos de transacción muy altos, que en algunos casos podemos hablar de barreras burocráticas, etc., es difícil que de manera eficiente los derechos de propiedad bien definidos puedan asignar los bienes a quienes más lo valoran. Entonces, se tienen que cumplir necesariamente estas dos condiciones. Bueno, este es un ejemplo gráfico de lo que vendría a ser una externalidad. Tenemos aquí, a ver, esta es la curva de demanda y esta es la curva del costo marginal probado o oferta privada. Entonces, este punto donde se cruza la oferta y la demanda vendría a ser el precio equilibrio de mercado y la cantidad producida. Sin embargo, este es el caso en donde hay una externalidad negativa. ¿Por qué? Porque el costo social de producir este bien es mayor al costo privado. Entonces, si de manera privada se produciría QM, de manera social lo eficiente sería producir QS, que es menor que QM, porque estamos generando un costo a la sociedad que no se ve evidenciado en la transacción de los privados. Entonces, si yo le pongo un impuesto, en este caso el impuesto T, el costo se eleva de tal manera que la empresa solamente ya está dispuesto a producir QS. Entonces, este impuesto está permitiendo que el punto de equilibrio privado se alinee con lo que vendría a ser el óptimo social. Bueno, un ejemplo de los impuestos piguvianos, por ejemplo, estamos hablando de los impuestos selectivos al consumo, que pagamos todos, por ejemplo, cuando compramos una bebida alcohólica, cuando alguien consume un cigarro, cuando compramos bebidas azucaradas, gaseosas, estamos pagando impuestos piguvianos. O sea, esto no es algo solamente teórico, que aquí queda, bueno, en unas curvas en matemática, sino que se aplica efectivamente en la economía, en la vida real, y mientras que la mayoría de los impuestos tiene como objetivo no distorsionar el mercado o distorsionar lo menos posible, tal vez el objetivo de estos impuestos piguvianos es distorsionar efectivamente el resultado del mercado para poder llegar a lo que vendría a ser el óptimo social. Ahora, bueno, la última falla de mercado de la cual vamos a hablar, asimetría de información o mercados incompletos. Bueno, uno de ellos, esto pasa cuando un agente tiene más información que el otro. Por ejemplo, tenemos el mercado de vehículos usados, que es un caso claro de
de un caso de asimetría de información, ¿no? De selección adversa en específico. ¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, yo voy a comprar un carro de segunda mano, el vendedor, evidentemente, tiene más información que yo sobre el estado del carro. Sabe cuántos kilómetros ha recorrido con... bueno, eso yo también lo puedo saber, pero sabe el estado del carro, sabe qué tan bien funciona, sabe si se apaga cada rato, etc. Yo tengo información limitada, puedo ver cómo está el carro en ese momento, puedo ver su estado, pero en verdad no tengo un conocimiento más profundo sobre cómo es este carro o cómo va a funcionar cuando yo lo utilice. Entonces pueden haber buenos y malos vendedores, por decirlo de alguna manera, o más bien vendedores que tengan un buen producto y un mal producto. Vendedores que tengan un carro en buenas condiciones y vendedores que tengan un carro que esté ahí, más o menos. Entonces, yo sé que si yo voy a comprar un buen carro, por decir un número, les podría ofrecer 10.000 soles por un buen carro. Y si voy a comprar un carro que está más o menos, podría ofrecer 6.000 soles. Pero como yo no sé si el carro que me va a tocar es bueno o malo, y no sé si pagar 10.000 o 6.000, bueno, ofrezco un precio intermedio, 8.000. Entonces, el vendedor bueno no va a querer venderme por un precio de 8.000 soles, porque él sabe que su carro vale 10.000. Mientras que el vendedor malo, que sabe que su carro vale 6.000, sí va a estar dispuesto a aceptar los 8.000 soles que yo le ofrezco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este mercado? Finalmente, solamente van a quedar aquellos vendedores que me ofrezcan un mal producto. Y me estoy quedando sin toda esa parte, toda esa sección de vendedores que podrían ofrecerme un buen producto. ¿Por qué? Porque yo no tengo información completa sobre el estado de los vehículos que me van a vender. Entonces no se están generando todas las transacciones que finalmente podrían generarse y del mismo modo no se está generando la mayor eficiencia dentro de la sociedad. Existen soluciones para esto y soluciones en las que no necesariamente tiene que intervenir el Estado. Una solución, por ejemplo, es la emisión de una garantía, que es una solución entre privados. Digamos que un vendedor de un buen carro me dice, mira, yo te emito una garantía. Si es que el carro se malogra, pues yo te lo arreglo, te lo repongo, etc. Entonces, de alguna manera, podemos solucionar esto y podemos hacer que los buenos jugadores o los jugadores que tienen carros en buen estado también se mantengan en el mercado. Otro ejemplo de asimetría de información es el caso de, por ejemplo, en un mercado de seguros, que hay una persona que es más riesgosa y otra persona que es menos riesgosa. Entonces, igual, si la oficina de seguros, la compañía de seguros, estaría ofreciendo un seguro solamente, digamos, me quiere cobrar por un seguro 100 soles, pero yo sé que soy una persona que no toma riesgos, que no, digamos, no fuma, no toma, no hace deportes extremos. Entonces, tal vez yo no esté dispuesto a pagar tanto por ese seguro de vida, por ejemplo, en comparación con una persona que fuma, toma, hace deportes extremos, etcétera, no respeta la cuarentena, entre otras cosas, que hacen que esta persona estaría dispuesta a pagar más por su seguro. Entonces, como la empresa de seguros no sabe quién es quién, no puede identificar a sus consumidores, pues ofrece un precio intermedio. ¿Y quiénes quedan? Pues los más riesgosos. Entonces, otro ejemplo de un caso de selección adversa. Ahora pasemos a un caso de riesgo moral. La selección adversa se da antes de que suceda la transacción, antes de la compra del seguro, antes de la compra del carro. Por el contrario, el riesgo moral se da después de que se ejecuta la transacción. Es un cambio de conducta que se produce, por ejemplo, yo después de adquirir un seguro. Soy una persona que se cuida, pero adquiero un seguro contra accidentes y claro, como ahora ya estoy asegurado, bueno, pues ya sé que el seguro lo va a pagar todo, tomo más riesgos. O adquiero un seguro para que puedan reparar mi carro en caso de que haya algún choque, etcétera, bueno, tomo más riesgos. ¿Por qué? Porque ya sé que estoy asegurado. ¿Qué es lo que hacen muchas compañías para poder solucionar esto? Por ejemplo, se les cobra una prima de seguro, de manera que la persona que se asegura, en el caso de que suceda algún incidente cualquiera, pues tiene que asumir también una parte del costo, ¿no? Está asegurado, pero no al 100%. Hay una prima que de todas maneras tiene que pagar. Y generalmente estas primas también son en base al riesgo que se identifica, al menos preliminarmente, de la persona. Por ejemplo, en el seguro de vehículos, en el seguro de accidentes de tránsito, generalmente las personas más jóvenes tienden a pagar una prima de riesgo mayor que las personas mayores, ¿no? Porque en teoría son más riesgosos, ¿no? Tal vez son más imprudentes, no lo sé. Bueno, esto es el caso de la simetría de información. Ahora, todo esto ha sido la parte teórica, y dado que ya hemos hablado de la parte teórica, de, digamos, las corrientes bajo la cual podemos evaluar
qué es una buena política pública, el utilitarianismo, el egalitarismo, el libertarianismo. Ya hemos hablado sobre las funciones del Estado dentro de la economía y sobre las principales fallas de mercado que se enfrentan en la economía y en el cual el Estado podría tener un rol para intervenir. Vamos a hablar ya de cosas más concretas y de lo que vendrían a ser los desafíos de políticas públicas que enfrentamos actualmente en el país. Entonces voy a hablar sobre dos grandes temas. Uno de ellos la informalidad laboral y el otro sobre las instituciones. Cuando hablamos de informalidad, hay que distinguir la informalidad laboral, la informalidad del empleo, del trabajo, de lo que viene a ser la informalidad del producto. Los últimos datos del INEI, del Instituto Nacional de Estadística, nos dicen que el 73% de las personas que trabajan en el país son informales. Y probablemente esto se ha incrementado. Este es un dato del 2019, probablemente el 2020 se ha incrementado debido a los efectos, bueno, de las medidas de confinamiento, de la fuerte contracción económica que ha hecho que el empleo informal se incremente incluso más. Pero quedémonos con este dato del 2019. El 70% de los trabajadores de la economía son informales. 7 de cada 10 no están registrados en una planilla, no pagan impuestos, etc. Ahora, ¿cuál es el valor agregado de esta producción informal? Es decir, ¿cuánto producen de todo lo que se produce en la economía? ¿Cuánto es producido por estos trabajadores informales? Bueno, el valor agregado de la producción informal es alrededor del 20%, mientras que el 30% de trabajadores formales producen alrededor del 80% del producto. Es decir, el 30% de personas están haciendo el 80% del PBI. Esta diferencia es un montón y nos da luces acerca de las diferencias de productividad entre trabajadores formales e informales, ¿no? Pero tampoco podemos comparar así de buenas a primeras a empleados formales e informales, porque en realidad no son las mismas personas y no tienen las mismas características, ¿no? Tal vez difieren en cuanto al acceso a educación, tal vez uno empezó de una familia no pobre y otro empezó de una familia con menores recursos, o hay factores externos que influyen, ¿no? Quien trabaja en una empresa formal tal vez es una empresa más grande, que tenga mayor acceso a capital, mayor acceso a factores productivos que también le permitan producir más, ¿no? Entonces, ahora el punto es el siguiente. Es importante pensar, más allá de que si somos formales o informales, qué tan productivas son las actividades a las que nos dedicamos. ¿Qué es productividad? En términos simples, producir más con menos. La informalidad limita la productividad. ¿Por qué? Porque limita el acceso al crédito, limita, por ejemplo, que pueda vender a empresas más grandes que requieren factura, o que le pueda vender al Estado, que generalmente es un comprador más grande, entre otras cosas. De alguna manera limita el crecimiento. Y esto es algo que vemos en el siguiente slide, ¿no? Vemos que el 66%, 2/3 de los trabajadores, se emplean en empresas muy pequeñas, microempresas, donde la informalidad es del 90%. Es decir, 9 de cada 10 son informales. Conforme vamos pasando a empresas de mayor tamaño, vemos que la informalidad también se va reduciendo. Entonces vemos que hay evidentemente una relación negativa entre informalidad laboral y el tamaño de la empresa en la que uno se emplea. Y esto probablemente se puede explicar también por las diferencias en la productividad de las empresas. Vemos que las empresas grandes son más productivas que las empresas más pequeñas, ¿no? Y esto es un punto muy importante porque esta es la transición hacia la que deberíamos ir pensando, ¿no? Que estas empresas pequeñas puedan ir creciendo y se conviertan en empresas más grandes y más productivas, que también puedan contratar más empleo formal, ¿no? Por ejemplo, las diferencias en productividad también generan diferencias en salarios, y uno de los datos es que el salario promedio de los formales resulta 2.5 veces el de los informales. Ahora, ¿por qué somos un país tan informal? Bueno, vemos este gráfico en el cual en el eje horizontal tenemos el PBI per cápita, es decir, el PBI dividido entre el número de personas que viven en un determinado país, y en el eje vertical la tasa de informalidad del trabajo. Vemos que evidentemente hay una relación negativa entre el PBI, es decir, entre el nivel de riqueza de una economía y su tasa de informalidad. Generalmente las economías más ricas tienden a ser menos informales. Entonces podríamos decir, bueno, en el Perú la informalidad es alta porque todavía no somos un país rico, ¿no? Y esto en parte es cierto, pero también podemos ver que existe una brecha entre el nivel de informalidad que está por encima del 70% y que en 2020 con certeza se ha incrementado, y el nivel de informalidad que esta línea roja nos indica que es la cual
deberíamos tener según nuestro nivel de ingresos, ¿no? Según nuestro nivel de PIB per cápita, deberíamos tener un nivel de informalidad probablemente ligeramente por encima del 50% y nosotros estamos por encima del 70%. Es decir, estamos 20 puntos porcentuales del valor que deberíamos tener, del valor de informalidad que deberíamos tener para el nivel de ingresos en el que estamos. Probablemente, en parte, hay una justificación cultural para esto, pero seguramente también hay una justificación de políticas públicas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal para tener un nivel de informalidad mayor al que deberíamos tener según nuestro nivel de ingresos? Bueno, vamos a tratar de identificar algunos de los problemas, ¿no? Y uno de los problemas, por ejemplo, es el número de días para abrir un negocio formalmente. Comparamos Perú versus Chile. ¿Cuánto tiempo demoro en abrir un negocio de manera formal en el país? 26 días, según el Banco Mundial, en 2019. Mientras que en Chile, esto mismo demora 4 días. Estamos comparándonos con un país vecino, no nos estamos comparando con países desarrollados. ¿Qué es lo que pasa acá? Vemos que uno de los principales cuellos de botella es las licencias municipales, ¿no? Y esto es un problema también de la alta fragmentación entre las diferentes municipalidades que hay, y que muchas veces incluso los procedimientos que tienen las diferentes municipalidades no son los mismos para procedimientos, digamos, para trámites similares, tenemos procedimientos que varían. Entonces, también habría que pensar en unificar eso, en simplificar, sobre todo este trámite de licencia municipal que demora 14 días, que en verdad no tiene ningún sentido, demora más de la mitad del total que toma registrar, abrir un negocio, ¿no? Formal. Bueno, esta es una encuesta base del INEI. Tenemos que las unidades productivas informales no agropecuarias, la razón principal por la cual no quieren formalizarse, muchas de ellas es porque no lo consideran necesario o porque su negocio es muy pequeño, produce muy poca cantidad. Bueno. Ahora, lo que debemos hacer es construir un sistema de incentivos adecuados para que las empresas puedan invertir, para que las empresas puedan crecer, para que puedan contratar más trabajadores, etc. Y para eso debemos eliminar diferentes barreras que impiden que las empresas crezcan. Por ejemplo, tenemos barreras tributarias, barreras laborales, que hacen difícil que las empresas pequeñas pasen a ser empresas más grandes. Y una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que tengamos regímenes diferenciados por tamaños de empresa. Por ejemplo, el umbral de los 130 UITs, a partir de los 130 UITs de ventas anuales, una empresa ya no puede pertenecer al régimen REER, que es un régimen que te otorga mayores beneficios en comparación con el régimen general. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la consecuencia de esto? Bueno, la evidencia empírica, en específico una investigación de Asaura y otros del 2019, nos muestra que alrededor de los 130 UITs de ventas hay una concentración del número de empresas. Vemos que la tendencia es descendente, pero antes de llegar a 130 se incrementa. Y después hay un quiebre. Después de los 130, no vemos que esto es como que, vemos que esto es mayormente suavizado, pero aquí hay un quiebre, y después de los 130 UITs, el número de empresas disminuye. ¿Qué es lo que nos puede estar indicando esto? Que probablemente cuando una empresa está ya cerca de llegar a este límite de los 130 UITs, pues no, entonces voy a subreportar mis ventas. O mejor, me divido y legalmente soy 2 empresas separadas, aunque en la práctica soy una sola. Entonces generamos incentivos a lo que se conoce como el enanismo empresarial, y no a que las empresas crezcan. De manera similar, a partir de los 20 trabajadores que una empresa cuente en planilla, debe también distribuir utilidades entre los trabajadores. ¿Qué es lo que está generando esto? Vemos que también se genera un quiebre en el número de 20 trabajadores, ¿no? Vemos que las empresas, que el número de empresas que tienen menos de 20 trabajadores no tiene una distribución, digamos, homogénea, suavizada, cuando se va pasando a un número de trabajadores mayor. Igual hay un quiebre. Entonces son algunos de los ejemplos que nos muestran que existen umbrales, los cuales, a partir de los cuales no existe, digamos, cierta continuidad en el número de empresas, y que lo que nos estaría diciendo es que, dado la legislación actual, las empresas no están del todo incentivadas para seguir creciendo. Otro ejemplo de casos que pueden haber, en este caso tenemos la evolución del número de contratos según tipo, permanentes y temporales. ¿Qué es lo que pasa? Es que la Constitución Política del país, en su artículo 27, le otorga al trabajador, o dice que le otorga al trabajador una adecuada protección contra el despido arbitrario. Hasta el 2001,
esta adecuada protección se entendía como, bueno, si alguien te despide arbitrariamente, te tiene que compensar, te tiene que indemnizar. Si la empresa te despide, pues te tiene que pagar una suma que sea adecuada para poder compensarte por eso, ¿no? Estamos hablando de un despido arbitrario. Pero el 2001, el Tribunal Constitucional modificó esta interpretación de la Constitución y señaló que la forma de compensar adecuadamente a un trabajador ya no es a través de una indemnización, en el caso de un despido, sino que se le tiene que restituir en su puesto de trabajo. ¿Qué pasó esto? ¿Mayor protección para los trabajadores? Veamos qué nos dice la evidencia. ¿Qué pasó con los contratos temporales a partir del 2001? Se empezaron a incrementar de una manera sustancial, mientras que los contratos permanentes sí se incrementaron, pero a un ritmo mucho menor. ¿Qué pasa? Bueno, si las empresas saben que si te contratan de manera permanente después no te van a poder despedir, porque si es que te despiden, pues simplemente haces una demanda y te tienen que restituir en tu mismo puesto, con el mismo salario y todo eso, entonces, pues te contrato de manera temporal. Te contrato cada año y te voy renovando ese contrato cada año, cada 6 meses. ¿Qué es lo que genera finalmente? Mayor inestabilidad para los trabajadores, menor seguridad. Entonces, tal vez esto es un ejemplo claro de que las buenas intenciones que no son acompañadas de evidencia empírica, pues traen resultados no deseados, ¿no? Muchas veces. Y una cosa que quiero resaltar, por ejemplo, es que los investigadores Ñopo y Jaramillo, en una de sus investigaciones en 2020, encuentran que con los datos de la planilla electrónica, que mientras que el 7% que cada mes se termina el 7% de relaciones laborales y se crean 8% de nuevos empleos. Es decir, que estos contratos temporales no sirven solamente de continuidad para que los mismos trabajadores vayan renovando sus contratos cada cierto tiempo, sino que se despidan a unos y se contratan a otros. Entonces tampoco está generando estabilidad o protección. Y este es el caso de una ley que no está cumpliendo su objetivo. Bueno, y finalmente, para acabar, este gráfico de instituciones. Este es el último gráfico y tal vez aquí me voy a detener un poco. ¿Qué son las instituciones? Es la manera en la que yo puedo organizar una sociedad para que sea productiva, para que sea predecible, para que sea amigable a las personas, para que los gobernantes nos rindan cuentas, para que se respeten los derechos de propiedad, para que no haya corrupción, para que no me roben, o si me roban yo tengo dónde ir, dónde denunciar, o para que un juez haga justicia, etc. Es una sociedad en la cual todos somos iguales ante la ley. Ahora, una de las teorías más recientes de crecimiento económico nos dice que en el largo plazo, lo que importa finalmente para que un país crezca o no es la calidad de sus instituciones. Mientras que anteriormente, en la década de los 90, se pensaba que para que un país crezca había determinadas cosas que teníamos que tener en cuenta, por ejemplo, una buena educación, o acceso a buena infraestructura, mejores puentes, caminos, etc. Y todo esto es cierto, ¿no? Pero, ¿por qué hay países que tienen una mejor educación que otros? ¿O por qué hay países que tienen una mejor infraestructura que otros? O si ya sabemos que la infraestructura y la educación son los caminos para el desarrollo y para el crecimiento, ¿por qué no todos los países empiezan a invertir en eso? ¿Qué es lo que hace que impide que hagamos estas inversiones? Y aquí la respuesta, o una de las respuestas que plantean los economistas Acemoglu, Johnson y Robinson, en una de sus investigaciones en 2002, y que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, es que lo que importa es la calidad de las instituciones. Entonces, aquí tenemos este gráfico en el que el eje horizontal nos muestra la densidad poblacional en el año 1500. Es decir, qué tan densamente estaba poblada un territorio cualquiera, qué tantas personas habían en determinada extensión. Y por otro lado, en el eje horizontal tenemos el PBI per cápita en 1995. ¿Qué tanta riqueza había en esos países? Entonces vemos que hay una relación negativa, que en los países que estaban más densamente poblados en 1500 son más pobres en 1995, y que los países que estaban menos poblados en 1500, como Canadá y Australia, o los territorios en los que actualmente se encuentran esos países, bueno, son países que actualmente son países ricos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, el argumento que proponen estos autores es que en los lugares donde no había mucha densidad poblacional, donde no habían civilizaciones complejas, los colonizadores tuvieron que prácticamente replicar las instituciones de sus países de origen en la medida de lo posible, ¿no? Instituciones donde las personas son dueñas de su propiedad, hay derechos de propiedad bien establecidos, hay derechos a emprender a una empresa, derecho a que no te roben. Son instituciones que los autores denominan instituciones inclusivas, instituciones que permiten
generar riqueza. Por el contrario, en aquellos países más densamente poblados en 1500, donde ya había cierta civilización desarrollada, los colonizadores que llegaron, pues, ya no tenían que generar estas instituciones, sino que lo establecieron las denominadas instituciones extractivas. Es decir, dado que ya había un sistema de impuestos establecidos, lo único que hicieron es, bueno, desplazo a la élite y yo me quedo con los tributos, ¿no? No les doy derechos, los pongo en reducciones, hago que trabajen y yo me quedo con toda la riqueza. Entonces, ese tipo de instituciones que no genera, digamos, un derecho de propiedad bien establecido, que no genera una libertad empresarial, que no genera igualdad ante la ley para todos, finalmente se reflejan en el largo plazo en un menor crecimiento, en una menor riqueza en ese país. Entonces, en el largo plazo, al final, parece que lo que importa es la calidad de las instituciones, ¿no? Y este es el mensaje que les quiero dar para ya finalizar esta presentación, esta clase de economía pública, es que la participación del Estado en la economía tiene mucho que ver con las instituciones, ¿no? Si yo quiero un Estado que recaude bien los impuestos, que gaste bien los tributos, en el que todos seamos iguales ante la ley, en que el alcalde, el gobernador regional, etcétera, tengan que rendirme cuentas a mí y no malutilicen los recursos públicos, entonces necesitamos instituciones bien desarrolladas. Y esto no es algo de la noche a la mañana, es algo de largo plazo. Vemos este gráfico, ¿no? Las instituciones que se establecieron en 1500 generaron las diferencias en riqueza casi 500 años después. Entonces tampoco vamos a ver los resultados de la noche a la mañana y probablemente este sea uno de los motivos por los cuales muchas de estas reformas institucionales que son importantes también son dejadas de lado, ¿no? A veces por una cuestión de cortoplacismo o miopía. Bueno, ¿cómo lograr mejores instituciones? Es una tarea sumamente compleja, pero creo que es uno de los retos pendientes que tenemos como país para las próximas décadas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.